Bueno, retomando entonces el hilo de la clase, les pregunto si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna opinión sobre esta recapitulación hasta el momento. Si no hay comentarios, entonces podemos seguir revisando esta idea, ¿no? Del CPC de Nos, el CPC de la naturaleza de la ciencia. Eh, la idea entonces, por supuesto, es ir dando respuesta a estas cuatro preguntas en torno a las dimensiones del CPC y por lo tanto, de alguna manera identificar nuestro punto de partida para ir desarrollando nuestro conocimiento pedagógico del contenido sobre esta énfasis que el currículo señala. Eh, Algunos de los aspectos, algunos de los elementos que podemos reconsiderar o recordar respecto de cada una de estas dimensiones tienen que ver con las ideas que algunas veces nuestros estudiantes tienen sobre cómo es la ciencia o cuáles son sus características. Y algunas de estas ideas, por supuesto, son bastante extendidas, no se limitan solamente a nuestros estudiantes más pequeños, sino que muchas veces son ideas que proliferan en la población en general, incluso adulta. Y muchas veces estas ideas tienen que ver con una imagen, como les decía, estereotipada del conocimiento científico o de la actividad científica. Por ejemplo, la idea de que la ciencia se basa o consiste en la aplicación del método científico. Una idea que es muy extendida y que lamentablemente es una simplificación de la actividad científica. Existe probablemente un método científico experimental que es más o menos reconocido históricamente. Sin embargo, ese método científico experimental podríamos decir que es uno de los métodos que puede uno encontrar en la actividad científica. Y de hecho no todos los científicos ni científicas aplican o utilizan el método científico tal cual como fue formalizado o como es enseñado de manera formalizada muchas veces en las clases de ciencias naturales. Por lo tanto, desarrollar nuestro CPC acerca de la NOS implica también comprender cómo es la ciencia más allá del método científico. Porque de lo que se trata justamente es de que nuestros estudiantes comprendan que la ciencia tiene distintas técnicas, distintos métodos, hay distintas formas de aproximarse al conocimiento o de producir conocimiento científico, y el método científico experimental tiene un campo acotado de aplicación, etcétera. Para poder hacer eso, entonces tenemos que ir desarrollando nuestro conocimiento acerca de la naturaleza de la ciencia. Y por supuesto, esto nos sitúa en torno, en general, estas respuestas, posibles respuestas de nuestros estudiantes, nos sitúa en torno a la forma en que podríamos abordar la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, o la enseñanza de la ciencia en general, considerando estas ideas o estas creencias. Por ejemplo, si nuestros estudiantes o una gran parte de nuestros estudiantes tiene la idea de que los científicos están siempre en los laboratorios, cuando nosotros enseñemos ciencias naturales, podríamos promover la enseñanza de que no es necesario siempre ir al laboratorio para hacer ciencia, y podemos ir al campo, podemos ir al parque, o podemos estar incluso en la cocina y realizar investigación científica o investigación de alguna manera vinculada con la actividad científica, para justamente promover una visión más completa o más compleja de lo que es la ciencia. En cuanto a lo que el currículo señala sobre la naturaleza de la ciencia, yo les sugería revisar justamente las orientaciones didácticas donde explícitamente se señala este énfasis en el conocimiento científico y la naturaleza de la ciencia. Y básicamente apunta a lo que les señalaba antes, ¿no? Cómo entender o cómo promover la enseñanza de que la ciencia es un proceso que implica una comunidad de personas, una práctica social,
es un proceso en ese sentido que va construyéndose en la interacción social, y por lo tanto la ciencia no es únicamente una acumulación de teorías o de conceptos. Y luego tenemos las distintas estrategias para evaluar o para enseñar ciencias naturales. En este caso, nuevamente vemos que hay menciones que son muy generales, porque van a estar disponibles, van a ser estrategias y métodos o técnicas para la evaluación y la enseñanza de distintas áreas de las ciencias naturales, de distintos tópicos, y la naturaleza de la ciencia, por supuesto, es algo que podemos incorporar en el uso de estos mismos instrumentos o estrategias. Por ahora solamente las vamos mencionando, pero justamente en el paso siguiente lo que vamos a hacer es profundizar brevemente en el uso de una estrategia para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, específicamente en el uso de la historia de la ciencia. Así es que para aproximarnos o para profundizar en nuestro conocimiento ahora acerca de la naturaleza de la ciencia, partimos haciendo un ejercicio de taller donde simulábamos, ¿cierto?, la actividad de un grupo de paleontólogos, que nos servía para ir mostrando cómo esta práctica nuestra, que es una simulación simplificada de lo que pueden hacer los paleontólogos, tiene elementos que podemos reconocer como distintivos de la práctica científica. Por lo menos de la actividad de los paleontólogos. Luego podemos discutir acerca de cuánto de esas características se aplican también a otras ciencias. Haciendo uso de ese ejercicio, nos aproximamos a un modelo, una propuesta respecto de las características del conocimiento científico, que nos sirve justamente como referencia didáctica para organizar y para promover la enseñanza de la NOS de manera bien pragmática, bien concreta. Y estas características las resumimos en 6 elementos que están aquí señalados. Básicamente integran la idea de que para hacer ciencia tenemos que apelar a observaciones del mundo empírico, del mundo natural, pero no solo nos quedamos con puras observaciones, sino que tenemos que hacer inferencia, o en general se hace inferencia, no es que tengamos que hacerla, en general en la ciencia se hacen inferencias basadas, por supuesto, en nuestra creatividad, en nuestra imaginación, inferencias que permiten la vinculación o la obtención de conclusiones a partir de observaciones. Y al hacer ese ejercicio decimos, bueno, siempre está involucrada la subjetividad del científico o de la científica que desarrolla la actividad de desconocimiento, de investigación. Porque cualquier aproximación a los fenómenos siempre es a partir de ideas o teorías que ya se tienen. Y por esa misma razón resulta que la ciencia es de alguna manera una expresión, o está condicionada por el contexto histórico en el cual se da, al mismo tiempo que mientras la ciencia se desarrolla, está impactando o está influyendo sobre la cultura y sobre la historia. En ese sentido, es una actividad social históricamente situada y que interactúa o se vincula dinámicamente con el desarrollo cultural. Y eso implica, entonces, todo este conjunto de características implica o tiene por consecuencia el hecho de que el conocimiento científico siempre es provisional, está sujeto a revisión y a cambios. Estas 6 ideas nos sirven justamente para ir precisando qué caracteriza al conocimiento científico, qué caracteriza a la actividad científica. Y eso es lo que estamos llamando naturaleza de la ciencia. Entonces, aproximándonos a esta propuesta, a esta comprensión, estamos en mejores condiciones para ir desarrollando nuestro conocimiento acerca de cómo enseñar, acerca de cómo evaluar la naturaleza de la ciencia. Y eso es lo que quisimos hacer en el siguiente paso.
perdón, ahora sí, en el siguiente paso que fue eh, hacernos la pregunta de cómo enseñarnos o aproximarnos a una forma para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Vimos digamos, en torno a esta interrogante, que la literatura propone o reconoce por lo menos dos enfoques para la enseñanza de nos, uno implícito y otro explícito. En particular, decíamos que el enfoque explícito es preferible en el sentido de que la investigación didáctica indica que se obtienen mejores aprendizajes si es que uno explícitamente vincula las características de la ciencia con lo que se está enseñando, y eso lo puede hacer en una enseñanza vinculada o inserta en un contexto curricular específico o de manera independiente de un contexto curricular específico. Y para hacerlo de manera explícita, la literatura también reconoce distintas estrategias, distintas formas de abordar la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Como vimos antes, estrategias que en general pueden ser utilizadas para la enseñanza de cualquier tópico de ciencias naturales, como por ejemplo la indagación o la enseñanza por indagación, la enseñanza haciendo uso de la historia de la ciencia, o la ciencia haciendo uso de problemas sociocientíficos. Nosotros decidimos aproximarnos haciendo uso de una estrategia que era el uso de la historia de la ciencia para la enseñanza de las características de la ciencia mediante un enfoque explícito. Y el ejemplo o el ejercicio que hicimos apelaba a este relato histórico tomado de una experiencia, digamos, real de Jean-Baptiste von Helmont, quien estudiaba a fines del siglo XVI, principios del XVII, estudiaba el crecimiento de las plantas, porque en aquella época, por supuesto, era todavía un conocimiento muy precario, muy preliminar. Y para eso Van Helmont hizo un experimento muy conocido históricamente, en el cual finalmente concluye que aparentemente el crecimiento de las plantas se debe básicamente y únicamente a la absorción de agua. Podremos utilizar este relato, este breve registro, este párrafo que escribió Van Helmont, ¿lo podríamos utilizar para enseñar alguna característica de la ciencia? ¿Alguna de estas 6 características que mencionamos recién? Bueno, si hacemos eso, entonces estamos haciendo uso de la historia de la ciencia para enseñar las características de la ciencia o para enseñarnos. Y ese fue el ejercicio que yo les propuse realizar. Ustedes intentaron un ejercicio de diseño o de protodiseño didáctico. Yo les pedía hacer uso de este relato histórico para enseñar una característica de la naturaleza de la ciencia. Varios de los grupos que trabajaron pusieron más énfasis en el contenido temático que en la característica de la ciencia. Y en ese sentido todavía nos falta aproximarnos con mayor claridad, yo creo, al uso de la estrategia propiamente. Pero lo importante aquí es que cómo podemos ir desarrollando justamente nuestro CPC de la naturaleza de la ciencia. Y una de las formas de hacerlo es aprender qué estrategias utilizar y cómo utilizar estas estrategias para enseñar naturaleza de la ciencia. Yo les propuse un modelo, como también en formato de protodiseño, ¿cierto? Para dar respuesta a esa pregunta, ¿cómo hacer uso de un relato histórico o de la historia de la ciencia para enseñar naturaleza de la ciencia? Y en este diseño que yo les había propuesto como modelo, lo que sugería como propósito es que enseñáramos que los estudiantes reconozcan que el conocimiento científico es tentativo, es decir, que nunca es definitivo o absoluto. Esta es una posibilidad, por supuesto, es una entre muchas otras.
como es un protodiseño, entonces la situamos curricularmente, por eso tiene un contexto curricular. Esto está en sexto básico, asociado a un objetivo de aprendizaje que estamos revisando con los estudiantes en sexto básico, y hay una actividad concreta, por lo tanto tiene un título. Esta actividad se llama ¿Cómo sabemos de qué se alimentan las plantas? ¿Cómo lo sabemos? En realidad los estudiantes lo aprenden porque el profesor se los dice, eventualmente, o porque el libro de texto lo dice. Pero ¿cómo el libro de texto llegó a esa conclusión? ¿De dónde proviene esa información? Bueno, eso es el conocimiento científico. Entonces la pregunta es, ¿cómo ese conocimiento científico se produjo? ¿Pueden nuestros estudiantes aprender en qué consiste ese conocimiento científico y cómo se hace? Bueno, a eso apunta la actividad, ¿no? Y para ello entonces yo les propuse aquí una secuencia básicamente basada en preguntas a partir de la lectura del relato de Van Helmont, de ese párrafo breve. Y hay algunos elementos que podemos considerar antes de la actividad, otros que podemos considerar durante la actividad y otros que ocurren después de la actividad. En conjunto, esta secuencia, que vamos a llamar actividad, ¿cierto? Esto en conjunto es una actividad, podrían contribuir, podrían promover el aprendizaje de los estudiantes en torno a la idea de que el conocimiento científico cambia, se modifica, se va revisando constantemente. Y yo diría que con eso finalizamos básicamente nuestro itinerario de la primera unidad. Lo que nos queda por ver es simplemente el listado de lecturas que yo les propuse, les recomendé en torno a la unidad 1, partiendo con este texto fundacional de Schulman, este autor, por supuesto, que ya hemos mencionado y que es de alguna manera el promotor inicial de la idea del CPC. Espero que hayan podido hacer esa lectura, que luego se complementa con un texto muy breve de estos autores que hacen una revisión de la idea de Schulman algunos años después, algo así como 20 años después del texto de Schulman. Una revisión muy breve y más acotada al campo de la didáctica de la química, pero que hace algunos planteamientos generales. Otro texto que les recomendé leer, relativamente breve, también un extracto de un marco de referencia para las ciencias naturales, en el cual se tratan justamente algunas de las ideas sobre naturaleza de la ciencia y sobre alfabetización científica, y que están, digamos, en diálogo con las bases curriculares, lo mismo que el apartado de orientaciones didácticas que uno encuentra en cualquiera de los programas de estudios de educación básica, donde también, por supuesto, se enfatizan algunas de estas ideas que aparecieron en esta primera unidad, especialmente la mención de la naturaleza de la ciencia. ¿Alguna pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, como les señalaba entonces, con eso finalizamos esta primera parte de la sesión de hoy día, recapitulando lo que fue la unidad 1. Espero que cualquier duda o comentario que tengan sobre este itinerario lo podamos plantear para que dialoguemos al respecto y luego no haya mayores dudas. Yo he tratado de insistir en eso, a pesar de las dificultades y de la incomodidad de la conexión. Hagamos el esfuerzo de dialogar para que el desarrollo del CPC sea una experiencia más colectiva que individual. Mi impresión es que el CPC no se desarrolla de manera individual, sino que se desarrolla siempre en relación con otros. Y qué mejor hacerlo que a partir de la discusión o del diálogo. Les propongo lo siguiente, dado que vamos a hacer una segunda parte en la cual vamos a hacer dos cosas. Les voy a plantear, proponer el diseño del taller para la primera evaluación
Y también vamos a volver a mirar con algo un poquito más de detalle, en realidad no detalle, sino que con algunos ejemplos más bien, algunas de las características de la naturaleza de la ciencia, a partir de alguna duda que ustedes me plantearon en la clase final o alguna de las clases finales. Les propongo que hagamos un break de 10 minutos para retomar la sesión de inmediato, o sea, después de esos 10 minutos. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, profe. Ok, Sí, profe. ya, súper. Entonces vamos a hacer un break, partimos a las 10 minutos más, 11:18, 11:20 para ser más específico. ¿Ya? A las 11:20 me reconecto y seguimos con la segunda parte de la sesión de hoy día.